Buenos días, buenos días. Ese joven que ustedes ven a mi lado se llama Isidro Toro. Vino desde Venezuela a adueñarse de nuestra media isla, pero no importa, te la entregamos. Buen día, Isidro. Buenos días, joven cuando Santana. Muy buenos días, damas y caballeros, señores televidentes. Mire, un día como hoy, pero en 1927, nace Hugo Rafael Cantizano Arias. Ese es médico. Médico, sí. Yo sabía. Santiaguero, médico, historiador y maestro dominicano. Primo de mi querido, adorado, lamentablemente fallecido padre, doctor Pedro José Caimares. Ah, Dios, carajo. Está bien, chévere. Bien. Bueno, obtuvo su título de médico en 1951 en la Universidad de Santo Domingo, pero desarrolló una gran labor como historiador. Mire, y él tiene unos libros que realmente son curiosos, ¿no? Eso pone de manifiesto. Tenemos una gráfica, una imagen en la pantalla del doctor Cantizano. Porque fíjese, él escribió un libro que se llama Santiago y sus servicios médicos desde la colonización hasta 1930. Imagínense lo detallado que es, ¿no? Pero hay otro que es la historia de la medicina en Montecristi. En ese pueblo de Montecristi, un pasado histórico hermoso, sobre todo que tiene mucha significación para el pueblo cubano. Allí escribió la historia de la medicina en la zona. Medicina folclórica en la República Dominicana. Apuntes sobre la Isabela. Y una obra sobre la historia de la medicina en Puerto Plata. Bueno, ha sido muy reconocido por universidades, por el gremio de la medicina, y fundó o es cofundador en el 2015 de la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina, que le designó como su presidente de honor. Murió el 23 de octubre del año 2017. Entre las efemérides... Él es padre, perdóname, Isidro, piense usted. El doctor Rafael Cantizano era es el padre, porque ella está viva, por supuesto, de Mari Cantizano. Mari Cantizano es educadora en idiomas y activista social y política también, buscando siempre reivindicaciones en la sociedad dominicana. Mari Cantizano. En una de sus cátedras yo tuve la oportunidad de participar en la escuela francesa. No sé si ella todavía imparte ese idioma, el francés, en la Alianza Francesa, y una dama muy inteligente también, muy inteligente. Quería hacer ese pequeño... Sí, son esas familias que están enraizadas en su lar nativo y le da buena parte de su existencia a engrandecer ese entorno, que es lo importante cuando una persona se siente no solamente con amor y compromiso, sino que ejerce una militancia en favor de engrandecer el sitio donde ha nacido y se ha desarrollado. Mire, en 1582, pero ya en otros lares, en otros litorales, el Papa Gregorio XIII, el 24 de febrero de 1582, dicta la bula Inter Gravísimas. ¿Por qué es importante esta bula? Y me gustaría que colocasen la imagen de la bula que se la enviamos al máster. Con esta bula se modificó el calendario juliano y se pasó al calendario gregoriano, que es el actual, es el que nosotros estamos utilizando. Con eso se corrigió una serie de fallas y defectos que se iban, no estaban coincidiendo ya los meses reales con los meses calendarios, y se venía teniendo como una falla de un día cada ciertos años. Y con esta bula y con este nuevo calendario, el calendario gregoriano, se ha corregido en buena parte. Aún este calendario, que es muy exacto y es de 1582,
con este calendario aún tiene alguna diferencia, pero son de segundos. Y la suma de esos segundos tiene que pasar muchos años para que haya una diferencia sustantiva. Bueno, con estas dos efemérides terminamos nuestra sección de efemérides por el día de hoy. Estuvo breve y concisa. Estuvo barata hoy. Económica. Barata nunca, económica. Económica. Bien, pues luego de estas interesantes estadísticas cronológicas, pues vamos a pasar al día a día que debemos informar como compromiso a los televidentes de Periodismo y Sociedad. Y mira, te voy a poner un tema que está en la mente de la gran mayoría de los dominicanos, y es nuestros 2 dominicanos secuestrados en Haití. Es una situación que nos tiene en ascuas porque Haití es prácticamente un hecho no tan altisonante de que una persona, 2 personas, una familia sea producto o víctima de un secuestro. Algunas veces por situaciones, vi una reseña, estaba leyendo sobre el particular, hasta por razones de accidentes de tránsito, porque el vehículo quedó averiado, porque hubo una situación que perjudicó a uno de los afectados. Hasta por eso hay posibilidad en Haití de que una persona sea secuestrada. El dominicano hoy día, que usualmente asiste a Haití a hacer negocio, porque hay muchos, lo sabemos, muchos dominicanos que tienen como medio de vida la comercialización y las actividades que, como estos 2 camarógrafos, tienen que ver con producir, con llevar aporte a Haití, porque cuando un dominicano o cualquier persona de otra nacionalidad llega a Haití a hacer un proyecto como este que estaban realizando la compañía fílmica, es para producir dinero y llevar divisas a Haití. Entonces, hemos sido víctimas en este caso de que 2 ciudadanos de nuestro país estén en una situación hoy que no sabemos cómo están, si están siendo torturados, esperemos que no, si les están alimentando. Bueno, todo lo que conlleva una situación de secuestro, que es un crimen horrendo, un crimen horrendo. Ojalá, ojalá y estos secuestradores, se hace mucho, pero ojalá, pues tengan la sensatez de saber que inclusive a ellos no les conviene inclusive hasta ninguna negociación, porque está sentando un precedente que pone, como he mencionado hace unos segundos, unos minutos, en alerta al dominicano, al extranjero que quiere trabajar allá. Entonces, ellos mismos se perjudican porque nos alejan a los foráneos a partir de esta situación que ha tomado una connotación internacional. Pues participar en cualquier actividad en Haití va a ser pensada 2 veces, a menos que sea inminente y que obligatoriamente una persona tenga que continuar haciendo vida comercial en Haití. De todas maneras, nuestro interés, nuestro deseo es que puedan ser o liberados o rescatados sanos, ilesos y salvos nuestros 2 dominicanos, hermanos por demás, de apellido Campuzano. Sí, 2 dominicanos y un señor haitiano también. Pues sí, hay que añadir eso, que también hay un joven haitiano. Escuché ayer a un comentarista que informaba que en estos días un matrimonio francés que fue a la República de Haití a buscar unos bebés y adoptarlos, fueron secuestrados y asesinados. O sea, esa noticia no repercutió aquí por razones obvias, pero eso es lo que pone de relieve, pone de bulto, es la situación dramática que está viviendo ese país, donde prácticamente no hay Estado, es una sociedad tribal prácticamente. Nos retrotraeremos a esa etapa muy antigua de la humanidad,
donde no existían en un colectivo normas de acatamiento general, sino son pequeños grupos que actúan a la libre, a la brigandina, que se dice, don Gregory. Sí. La brigandina. Cuando es así, cuando es hecho sin ningún tipo de organización. Sí. Y entonces, bueno, estamos padeciendo eso. Dios quiera que... Hay un equipo militar dominicano que salió en la prensa que va a intervenir con la autoridad que le da los permisos propios que le confirió el gobierno formal de ese país, y vamos a ver qué sucede. Ojalá que todo salga bien. Sí, hay un detalle con eso y es, yo inclusive en Twitter lo escribí, que por qué haberlo anunciado. Bueno, ya está anunciado, sí. Está, sí. Crucemos dedos y elevemos nuestras plegarias a Dios. Coincido contigo plenamente. Coincido contigo plenamente. Tenemos más vacunas, qué bueno. Ya fue una noticia que recorrió el país entero en el día de ayer, de que... Dame un segundo. De que recibimos 762. Estas vacunas llegan procedente de China. Perdonen, pero es que tenía un ruido externo y es que se me olvidó cerrar la ventana. Estas vacunas llegan procedentes de China y vienen a reforzar grandemente el inicio del proceso de vacunación que ha sido dividido en fases para cubrir la totalidad de los dominicanos en edad de recibir vacunas. No están incluidos en este cronograma los niños. El gobierno tiene vacunas para cubrir con estas que llegaron, más las 50,000 anteriores, las fases 1A y 1B del plan de vacunación. Como sabemos, se ha iniciado este proceso inoculando a los médicos y al personal médico de las clínicas y hospitales del país. Y así, subsecuentemente, continuarán las personas con situaciones mórbidas, con comorbilidades. También en ese mismo orden, los miembros de los cuerpos policiales y armados del país, los profesores. Hemos visto la información de que serán utilizadas estas vacunas para aplicarlas a los profesores y, por supuesto, a partir de ahí también, de acuerdo a las fases, las personas con edades de más de 65 años que no tengan comorbilidades. La exhortación a que todo dominicano que le toque su proceso en el cual puede vacunarse, no rehúse esto. La vacuna previene, la vacuna cuida, la vacuna salva. Vamos a vacunarnos cuando nos toque. Esa es la exhortación. Mire, con respecto a eso, la Organización Mundial de la Salud hace un par de días emitió un comunicado, una noticia, que dice que en más de 200 millones de dosis que se han utilizado hasta ahora, han demostrado de las distintas vacunas, han demostrado que son seguras y ni siquiera tener una historia, dicen ellos textualmente, de alergias debe ser una razón para no ponérsela. Vale decir, algunas personas le colocan una vacuna y le dan una pequeña alergia, una erupción o algo por el estilo. Pero como te ocurría cuando a uno le colocaban la vacuna de la viruela o algo así, ¿no? Pero no hay un caso prácticamente, según la información de la Organización Mundial de la Salud, que haya tenido una reacción anafiláctica o algo por el estilo. Las vacunas son seguras y no hay argumento alguno para impedirlo. No hay que hacerle coro a esos propagadores de teorías de la catástrofe, que realmente no sé cuál es su interés, pero definitivamente no es positivo. La vacuna está demostrada que funciona.
funcionan, todas funcionan. Unas con mayor efectividad, otras un poco menos, pero todas funcionan y todas tienden a protegernos, que es lo que se debe buscar Claro. para incorporar nuevamente a una vida normal. Claro que sí, claro que sí. Y mira, a propósito de vacunas, en el orden mundial, voy a mencionar los principales países que más personas tienen vacunadas en porcentaje. Israel, eso no hay ni que averiguarlo, continúa a la cabeza. Eso es como las águilas aquí en el béisbol, pero bueno, eso es otra área, Isidro, eso es otra área. Israel. Aprovecha que no está Don Licho. ¿Por qué crees que lo menciono? Mira, el 89% de los israelíes han sido vacunados ya, el 89%, mientras que en los Emiratos Árabes el 57%, en el Reino Unido 27%, en Estados Unidos el 19% de los habitantes. Luego continúa el Bahrein con 16%, Chile 16%, y por ahí se va con Serbia, Dinamarca, España tiene el 6%, Rusia tiene el 2%. Me ha llamado la atención, claro, Rusia tiene cientos y tantos de habitantes, de millones, pero en Rusia no hay tanta cantidad de personas vacunadas en porcentaje, porque apenas tiene un 2, un 3%. Pero bueno, Rusia tiene ya 2 vacunas aprobadas y la Sputnik, que es anhelada por muchos países, es buena vacuna, de acuerdo a los informes médicos y de las organizaciones de salud internacionales. Es en sentido general, con algunos países, es el proceso de vacunación en porcentaje. En cantidades, déjeme decirle a los televidentes y a ti, Isidro, que Estados Unidos tiene 65 millones de habitantes vacunados. 65 millones. China, 40 millones. La Unión Europea, 28 millones de personas vacunadas. El Reino Unido, 18 millones. La India, 12 millones. Israel, que tiene un 89%, casi 8 millones de vacunas. Brasil, 7 millones. Y Turquía, 7 millones. Por ahí es que sigue. Chile tiene 3 millones de habitantes ya vacunados. España no está en la lista, ¿verdad? Que usted ha mencionado. No está, ¿verdad? Sí, está 3.2 millones de españoles. Ahí hay 60 millones de españoles. No quiero hacer este comentario porque a principio de mes la incidencia del coronavirus se acercaba a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Llegó a estar en 980 casos por cada 100.000 habitantes. Todavía no habían comenzado el proceso de vacunación. Ellos hicieron más estrictos las medidas de distanciamiento social, toques de queda, etcétera. Y ayer vi la noticia que estaba en menos de 250 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, ellos han tenido un progreso sustantivo en cuanto a contener la propagación del virus. También, claro, está el proceso de vacunación que ellos llevan, que visto por lo que usted acaba de informar, es importante, pero no es, digamos, determinante. Vale decir esto porque hay que mantener las medidas de control, de distanciamiento social, mascarilla, lavarse las manos, no relajarse con eso, no relajarse con eso. Y yo sé que critican mucho el toque de queda, pero estas medidas son las que han funcionado en la primera ola, funcionaron el año pasado en República Dominicana, en México, en España, en todos lados. Después de la primera ola vino una segunda ola, producto siempre de las relajaciones, siempre de la Navidad, de un fin de semana largo con los calendarios de asueto de cada país. Entonces, hay que insistir en esto, independientemente de que lleguen las vacunas y se comience a vacunar. Hay que insistir en mantener las medidas de control
y las medidas de sanidad y las medidas de distanciamiento social. Hay que insistir en eso. Nosotros tenemos hasta ahora reportados de manera oficial 14.000 personas que han sido ya vacunadas, por supuesto en la primera dosis. 14.000, ese es el número que se manejó hasta el día domingo. A partir de ese momento, las autoridades de salud no han agregado nuevas estadísticas sobre el particular. Hasta ahí iba el conteo. Y cierto, cuando se reciba la vacuna, hay que continuar protegiéndose, hay que continuar usando mascarillas. Siempre, siempre esto habrá que usar la mascarilla. No sabemos hasta cuándo, pero en nuestra mente debe estar que por ahora en buen dominicano, no nos hagamos la idea de que nos vamos a desprender del uso de la mascarilla. No podrá ser posible ni pertinente. A mí me preocupa muchísimo esos grupos que están por allí solicitando el retorno a las clases de los niños a las escuelas. Que se deje la educación a distancia, que se deje ese programa que que puede tener sus fallas. Yo no voy a entrar en el fondo del programa, pero como concepto es lo ideal frente a esta situación sanitaria que estamos viviendo. Observo por allí grupos que están diciendo volver los niños a las clases presenciales, volver a las escuelas. Eso genera una dinámica de contacto que es peligroso para... Eso se podrá hacer cuando el país ya esté seguro de que se puede hacer un control que impida la propagación del virus. Por eso es que ese tipo de anuncios o solicitudes a veces me preocupan mucho. Y menos mal que el gobierno como que lo está tomando con buen tino y no está cayendo en esas provocaciones. Y hay sectores importantísimos de la vida nacional, las asociaciones de padres tienen interés también en que las clases, antes de que termine el año escolar, empiecen a volver a ya una actividad semipresencial. Y hay sectores también importantes que abogan por esta situación y voces individuales que también abogan por esta situación. Es delicado. Muy delicado. Es delicado. Es una situación muy difícil de hasta cierto punto sobrellevar en las casas, en los hijos adaptándose a este nuevo esquema, a esta nueva situación. Pero hay situaciones que uno tiene que circunscribirse a las posibilidades y a las realidades. Claro, lo menos malo que se pudo hacer es implementar este esquema de educación virtual a distancia. Es lo menos malo que se pudo hacer. Porque en caso contrario, era decirle a la población en general, país dominicano, este año no tenemos docencia. Hubiera sido mucho peor en todos los sentidos, empezando, por supuesto, por el aspecto de la educación. Claro, así es. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y mira, con las vacunas... Tiene que ser muy serio. Claro. Hay un aspecto que me gustaría escuchar por parte del Gabinete de Salud con relación a la distribución de las vacunas. Por ejemplo, nos llegaron vacunas de la India y vacunas de China. Estas vacunas que han llegado son vacunas hábiles para aplicarle la segunda dosis alrededor de 400,000 personas, porque 768,000 que llegaron ayer, adicionadas a las 50,000 que ya teníamos, estamos hablando de 800,000 y alguito. Entonces tenemos vacunas para 2 dosis, para el proceso completo en una persona, que puede servir para 400,000 personas en números redondos. Entonces, lo que me gustaría escuchar es qué va a hacer el Gabinete de Salud
si va a utilizar las 800.000 personas en utilizarlas para primera dosis, o qué porcentaje de esas se utilizarán para primera dosis y qué porcentaje de esas se retendrán para completar el proceso de la segunda dosis. Porque hay una realidad. Las compañías fabricantes, los laboratorios que primero se contrataron, no han entregado la primera vacuna aquí en República Dominicana. Estas vacunas que tenemos han sido contratadas y adquiridas, se puede decir que de emergencia. Entonces, como no sabemos cuándo vienen las otras vacunas y por demás, estas vacunas que tenemos son de países específicos, no por el país, pero los laboratorios las fabrican en esos países, debe ser, si usted recibió vacuna marca azul, bueno, usted debe recibir la segunda dosis de vacuna marca azul. Si usted recibió vacuna de marca carro, pues la segunda vacuna debe ser también marca carro. Entonces, me gustaría, reitero, conocer cómo va a ser eso, porque ya empezó el proceso. Feliz y encantado de estar. Eso es un tema de organización y método, y ellos deben tener bien por grupos etarios, por grupos sociales, por grupos de profesiones, etc. Por supuesto, pero estamos en una situación... Eso no, yo creo que el gobierno eso lo tiene bien controlado. Me imagino que no, bueno, pero para descargarte la preocupación, que es muy válida, que es muy válida. ¿Pasó algo? Iba a pasar algo. Sí, sí, claro, y el gobierno lo anunció que tenía todo el proceso desde diciembre socializado y practicado, pero la población debe estar enterada, mucho más. Ya yo recibí mi primera vacuna, yo necesito, debo y quiero saber cuándo me van a aplicar la segunda y si me la tienen guardada o tengo todavía que esperar que me lleguen en otra entrega. Porque ese es el problema. No te preocupes que te van a vacunar y vas a estar bien, bien cuidadito. A nadie tú le puedes decir que no se preocupe. Claro que sí. Claro que sí. Todo el mundo se preocupa. Entonces eso es importante saberlo. Si las vacunas que están acá se utilizarán solamente para las 400.000 personas con doble dosis, o si se utilizarán en 800.000 personas para primera dosis. Yo creo que por de pronto debemos ir a una pausa, ¿verdad? Comercial. Vamos a la pausa. Una pausa. ¿Qué me dice de los partidos políticos? Mira, yo no sé en qué pie está parado mi raciocinio con esto de la distribución de los fondos para este año por parte del Estado Dominicano a los partidos políticos. ¿Por qué lo digo? A final de año, el presidente de la República, Luis Abinader, indicó que en este 2021 los partidos políticos solamente recibirían el 50% previsto en la ley que distribuye los fondos a estas organizaciones, porque esa otra parte, equivalente a unos 600 y tantos millones de pesos, serían utilizados en la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para la zona de Santo Domingo Este. Bien, eso trajo sus quejas, trajo sus opiniones favorables. En fin, llega el año 2021 y el director de presupuesto, antes que eso, la Junta Central Electoral hace 3 días le solicitó en una comunicación al director de presupuesto que la distribución de los fondos para los partidos políticos
no se tocara, como ya había anunciado el Ejecutivo, y que este año el monto a entregar debe ser 1.260 millones de pesos. El director de presupuesto respondió a esta misiva donde la Junta le encomiaba al gobierno cumplir con la ley establecida de distribución de fondos, y la respuesta fue la siguiente. Eso fue a escasas horas de recibir la carta de la Junta Central Electoral. Señores Junta Central Electoral, les informamos que para este año 2021, en la ley de presupuesto aprobada por el Congreso de la República, está consignada la suma de 600 millones de pesos. Esa es la cantidad de fondos que recibirán ustedes para distribuirlos de acuerdo a lo estipulado a las organizaciones políticas. O sea, se reitera por parte del gobierno en esa comunicación que lo que había dicho y había prometido y anunciado el presidente de la República se cumplía y ya estaba refrendado por el Congreso en la ley de presupuesto de 2021. ¿Qué sucede? Ayer, durante el día, el ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Paliza, le indica a los periodistas, cuando estos lo cuestionaron sobre el particular, qué iba a pasar con los partidos políticos, que el gobierno ve con buenos ojos y estaría en disposición de entregarle a los partidos políticos para este año 2021 la cantidad de 1.200 y tantos millones de pesos. Entonces, por eso es que digo, no sé en qué pie está parada mi percepción, mi conocimiento, mi información recibida por dos fuentes autorizadas por el director de presupuesto, basándose en lo que el Congreso ha aprobado, o si por el contrario, la persona que es más vocero del Ejecutivo y es el administrativo del Ejecutivo, cuando dice que los fondos se van a entregar completos. No sé qué va a pasar. Si tú sabes algo que te enteraste anoche, dímelo para yo estar debidamente edificado. No, me estoy enterando a través de su información, don Gregory. Anda pa'l caray, yo que pensaba que tú tenías algo. Pero no, pero uno puede hacer algunas inferencias, ¿verdad? La primera, si de 1.200 millones de pesos los partidos minoritarios están entre el 1 y el 5%, que son varios, 5, 6, 7 partidos, y van a recibir poco dinero, si reducen esa cantidad a la mitad, van a recibir la mitad de poco. Me imagino que esos partidos, entre ellos la de Fuerza del Pueblo, habrán pegado el grito al cielo. Amén de que la Fuerza del Pueblo está haciendo sus diligencias para que se reconsidere a través de las vías correspondientes su condición de partido minoritario. Mira, entonces, déjame abundarte algo. No solamente la Fuerza del Pueblo. Bueno, la Fuerza del Pueblo en el aspecto minoritario, pero hay 23 organizaciones más que están pidiendo, van a pedirlo ahora en el Tribunal Superior Administrativo, que se revoque la resolución 1 del 21 que emitió la Junta, donde resulta lo que tú mencionas, partidos minoritarios, partidos mayoritarios, y por ende afectando en el mejor sentido o en el peor sentido de la palabra, 23 organizaciones más que reducen significativamente sus ingresos, que son pocos y ahora serían mucho menos por esa reclasificación, porque los manda a recibir solamente el 12%, el mínimo de lo mínimo, con esa reclasificación, porque a ellos también le hicieron un promedio para tomar en cuenta si en qué porcentaje de votación caían. Te quise hacer esa... Sí, no, excelente, maravilloso. No es cosa del pueblo, nada. Muy ilustrativo.
Lo segundo, yo puse el ejemplo de la Fuerza del Pueblo porque es el que más ha cacareado, ¿no? Es la que más ha levantado la voz. Pero no es el único, está el Partido Reformista, el PRD, están varias organizaciones políticas. Y luego hay un grupo como de 20 y tantos partidos que tienen menos del 1%, que también anda buscando una forma de meterse en el del 5% para obtener un poco más de recursos. Eso es lo primero. Lo segundo es un planteamiento de fondo. ¿Por qué originalmente se le asigna, el Estado le asigna recursos a los partidos políticos? El planteamiento de fondo es para evitar la contaminación de estos grupos de narcotráfico, terroristas, lavado de activos, etcétera, etcétera, que han proliferado en esta sociedad moderna y que hay una serie de ilícitos que son muy poderosos. Y para preservar a los partidos se le ha dado esos recursos, aparte de una obligación de educación con el fin de formar a su militancia y a la ciudadanía en general en valores y principios democráticos y otros más. Eso ocurre, se hace, no se hace, es otro tema. Pero el haberle asignado esos dineros a los partidos, no solamente en la República Dominicana, eso ocurre en muchos países, es fundamentalmente con ese objetivo: fortalecer la democracia, la cultura democrática, evitar que los partidos se conviertan en cuna o en asiento de actividades, no de actividades, sino de personas que se meten en los partidos para hacer sus actividades ilícitas. Eso es lo segundo. Lo tercero es que hay una realidad. Nosotros estamos viviendo una sociedad, la República Dominicana estamos viviendo un tiempo muy convulso, porque tenemos los problemas económicos que traíamos que se vienen denunciando desde hace muchos años, que es el problema del aumento de la deuda. La deuda está sobre ya el 70% del Producto Interno Bruto, pero no es que lo llevó este gobierno al 70%. Ya antes de la pandemia estaba sobre el 60% y venía increciendo, como dicen los italianos. Y luego nos viene la pandemia. En la pandemia nos fastidia el tema del turismo, nos fastidia el tema de la zona franca, nos fastidia muchas actividades económicas. Entonces, estamos en un momento en que se requiere grandes alianzas. Están hablando de que mañana se va a firmar el pacto eléctrico. Esta mañana veía unos programas de televisión donde estaban anunciando y se quejaban que era algo, había un señor allí diciendo que esto era medio clandestino. El pacto eléctrico es un documento muy importante y es una actividad. Me entero ahora. Sí, en un programa, no voy a decir cuál es el programa, estaba un señor hablando que se ve que es experto en la materia y hablaba con mucha propiedad y hablaba de que el pacto eléctrico actual es el documento que parece ser que circuló ayer en ciertos medios sin firma, es el mismo documento de hace unos años atrás, y le hace una serie de críticas, incluyendo que hace varios años atrás el ministro Macarrulla representaba a los empresarios y que hoy el ministro Macarrulla representa al gobierno. Entonces, hacía esas críticas, pero eso te implica de que hay una realidad de que tú tienes que convocar consensos. Y en esa convocatoria los partidos políticos son importantes. Entonces, quizás el gobierno, yo pienso que atinadamente, no con un sentido mercantil, sino atinadamente, quiere tener a los partidos políticos en su actividad política, como debe ser, y que se incorporen a todas estas discusiones sin preocupaciones. Otro podrá decir, bueno, lo que lo está es comprando. No le veo, porque si le vamos a buscar las 5 patas al gato, a todas las cosas tienen, hay medias verdades, medias mentiras, etc. Entonces, se puede decir cualquier cosa y se puede construir cualquier clase de argumento. Yo no creo eso. Yo creo que un gobierno tiene que buscar consenso, tiene que buscar acuerdos, tiene que buscar tranquilidad. Y sobre todo en este momento
en este momento que estamos en estos 2 años, el año 2021 y el año 2022, que van a ser años muy críticos. Entonces, yo creo que Paliza, y eso no lo hizo él a motu propio, lo hizo con la anuencia del señor presidente de la República, está actuando como debe actuar la jefatura de un Estado, el alto gobierno, con seriedad y responsabilidad. Señores, vamos a hacer esto. Bueno, ahora no conviene hacer esto, vamos a hacerlo de otra forma. Y no hay que tener esos complejos a los Pancho Villa. Yo digo blanco y es blanco, y si digo es negro, es negro. No, no, no. Esos arrebatos de los egos, yo creo que hay que, en política y en una situación como que la que estamos, no podemos tenerla. Así que si ellos consideran que hay que darle los recursos a los partidos, lo que sí me imagino que deben ser más celosos en la vigilancia de esos recursos, deben ser más cuidadosos de que esos recursos se utilicen para los fines, que ojo, si esa es la política, el fin de esos recursos es para educación, es para preservar la integridad de los partidos, es para contribuir a la concientización de la importancia de la democracia. Si se utilizan eso, están haciéndole un gran servicio a la República, están haciéndole un gran servicio al país. Lo que sí hay que ser exigente con la Junta Central Electoral, de que fiscalice desde el primer día la utilización de esos recursos. Evaluación y seguimiento. Yo creo que muchos de los programas que están en nuestros países en general caen, fracasan, perecen en el camino por falta de evaluación y seguimiento, que es una de las grandes fallas que tenemos nosotros los latinoamericanos, que no le hacemos evaluación y seguimiento a nuestros programas. Entonces yo no lo veo mal eso, sinceramente. Y en esa parte de la fiscalización parece que no se ha sido muy eficiente, porque hemos visto anteriormente, sin entrar en detalle para no mover cosas innecesariamente, pero hemos visto de partidos que no se les ha hecho auditoría por parte de la Cámara de Cuentas desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces eso es cierto, esos recursos deben fiscalizarse y fiscalizarse bien. Pero aquí la cultura de fiscalizar ese tipo de instituciones, las iglesias, las ONGs, no es hábito creado todavía. Está estipulado, pero no es hábito creado. Pero ni siquiera una fiscalización posterior, tiene que haber un seguimiento concomitante al momento. Por ejemplo, un partido tiene que decir, bueno, pero es así, y tenemos que llegar a eso, Gregory, porque entonces no vamos a avanzar nunca. Claro. Tiene que gastar X millones de pesos. Si tiene que gastar 10 millones de pesos mensuales en educación, el partido a mediados de febrero tiene que enviar a la Junta Central Electoral el programa educativo de marzo. Y la Junta debe tener algunos fiscales para que aleatoriamente haga las supervisiones de rigor y ver cómo se va desenvolviendo eso. No dejar que se gaste el dinero, porque después yo puedo agarrar unos listados de una asistencia a una asamblea de base y le pongo adelante una página que dice que hubo un curso y lo presento como parte de los informes. Entonces, el tema de evaluación y seguimiento es fundamental en la buena administración. Eso está establecido en nuestras leyes, está establecido. Bueno, hacerlo. Las leyes son letras extintas sobre papel. Las leyes las hacen cumplir los Gregory, los Isidro Toro, los Lichos, los funcionarios, las personas de carne y hueso, con un sentido de responsabilidad con el cargo que están ejerciendo en un momento dado. Entonces, pero tenemos que nosotros, desde este tipo de programas y desde la calle, en nuestras conversaciones, fomentar que las cosas cambien, pero no cambien en circo, sino que cambien en cosas, en la cotidianidad, en el día a día, en que
en la cada persona, bien esté en un cargo público o bien sea un administrado, tenga el que está en el cargo público su compromiso con el cargo y el administrado su compromiso para ejercer la vigilancia, la auditoría social correspondiente y exigir de buena nota, porque las exigencias no tienen que hacerse todas en la Plaza de la Bandera, exigir de buena nota que se cumplan con las leyes como deben cumplirse. Mira, a propósito de fiscalización, antes que se nos vaya el tiempo del programa, mencionar la situación por la cual está pasando hoy la institución que se llama Cámara de Cuentas, donde la Procuraduría General de la República apostó en el día de ayer más de 100 efectivos policiales, militarizó esa área, la acordonó policialmente con policías no militares y también desplegó la actuación y participación de 23 fiscales en busca de documentaciones que el encargado de la pesca indicó encontraron pruebas, evidencias de que lo que se estaba haciendo allí no era correcto y que por el contrario violaba la ley en muchas de sus partes. Como por ejemplo el maquillar, palabras textuales del magistrado Wilson Camacho, maquillar auditorías que se han hecho con anterioridad para acomodar el resultado de estas. Había un informe que decía tal y tal cosa sucedieron de esta forma. Bueno, pues el maquillaje consistía, de acuerdo al dicho por Camacho, en indicar que esas cosas fueron realizadas cumpliendo los requisitos procedimentales de la institución y que todo estaba bien. Esto deja a uno con la boca abierta porque el organismo encargado de descifrar, de determinar si tal institución manejó los recursos de manera adecuada, ese organismo estaba empañando inacciones en esa institución que faltó, que falló, que fallaron sus incumbentes. Entonces, si esa institución estaba en componenda con intenciones desacertadas e ilegales, nuestra situación moral está rompiendo barreras que no imaginábamos que podía ser, porque la Cámara de Cuentas del país, allanada por el poder, por el Ministerio Público, como si fuese un nido de ratas, por Dios. Ahora yo pregunto y me pregunto, ¿y eso desde cuándo viene sucediendo? Solamente en el pasado gobierno. Si eso empezó a hacerse, se descubrió que se hizo en el pasado gobierno, no hay la posibilidad o podría ser que también se estuviera haciendo antes del pasado gobierno. Entonces, son de las cosas que suceden que uno, bueno, dice, bueno, duele que ocurra esto, pero a poner candado ahora, a poner candado, eso quería mencionar. Sí. Ayer hablamos de eso, don Licho trajo el tema a colación y yo comencé Hay una frase del Libertador que la busqué ahora aquí en la internet para decirla, porque ayer la dije a la memoria, ¿no? Dice Bolívar: nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo
donde se origina la usurpación y la tiranía. Eso lo dijo el libertador Bolívar antes de 1830 lo dijo. ¿Qué sucede? Que hay una deriva antidemocrática cuando los partidos, y particularmente un grupo dentro del poder, se constituyen en poder, dentro del partido y dentro del gobierno, un grupo pequeño. Y esos grupos, en base a una ley sociológica, que es la ley de hierro de la oligarquía política, la ley de Robert Mitchell, un sociólogo alemán, que dice que tú ves instituciones democráticas dentro de los partidos, los estatutos muy democráticos, y crean organismos y van creando formas de control y demás, pero que finalmente cuando tú ves el hilo conductor termina siendo ordenado y gobernado todo por una minoría. Y eso es lo que ha venido ocurriendo no solamente en el PLD, sino en la mayoría de los partidos en Hispanoamérica, en Latinoamérica en general. Entonces, ya nos queda poco tiempo, nos quedan un par de minutos quizás. Y ayer abundamos un poco en este tema, pero es importantísimo que tú lo hayas traído nuevamente a la palestra, porque esto hay que repetirlo y recalcarlo. Esto finalmente va con el tema anterior, la democratización real de los partidos, y los partidos como ejes de modernidad en una sociedad que cada día la ciudadanía es más exigente y que deben dársele respuesta para que no vengan niveles de frustración. Y eso que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas y esta denuncia tan diáfana, tan importante, tan sonora, es fundamental, porque se le está diciendo a la sociedad, estamos trabajando, pero debemos crear los mecanismos primero para que se haga justicia, porque ahí habrá mucha gente inocente que puede entrar en un momento dado a ser enjuiciados y saldrán inocentes, pero los que son culpables sean sancionados y que se incorporen sistemas para que eso se minimice, porque siempre va a ocurrir, pero se minimice en el futuro. Eso es lo importante, para que tampoco una gente se acostumbre a mandar y el pueblo se acostumbre a ser gobernado, como dijo Bolívar, a que un grupo se enquiste en las instituciones, en los partidos políticos, en las instituciones gubernamentales, en los gremios profesionales, porque eso ocurre también en los gremios, ocurre en organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo romper con eso? Es parte de la educación ciudadana, y es un poco lo que hablábamos en el segmento anterior, de la responsabilidad del ciudadano de exigir de forma moderada, tranquila, pero contundente sus derechos. Bueno, se ha frizado la... Sí, y se frizó un poco tu imagen. Bueno, ¿sí? Isidro, hasta mañana entonces. Bueno, cuídense que de lo bueno quedamos poco. ¿Cuántos quedamos, don Gregory? Hay que agregar a Simón Bolívar, 46. No, pero ese ya no está. Sí, pero es bueno, es bueno. Ese se fue en 1830.